Vitale. Vamos a hablar, entiendo, con otro Vitale. No sé si ya está enganchado, me voy a fijar acá en este momento. Sí, no sé, tenemos hoy algo con la familia Vitale, Charlie, porque recién hablamos con Juan Vitale, luchador ferroviario, y ahora vamos a hablar con Cristian Vitale, que es autor del libro, un libro que yo recomiendo y que se llama Encarnación Ezcurra, La Caudilla. Encarnación Ezcurra, la compañera de Rosas. Pero bueno, vamos a saludarlo a Cristian, el autor. Cristian, ¿cómo va? Muy buenas noches. Aquí te saluda Roberto Caballero del Destape. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Roberto? ¿Todo bien? Te está faltando Lito Vitale, ¿no? ¿Sería? Y algunos más. Tenemos un tema de Lito que vamos a pasar en un rato. Claro, sí, bueno, no. Una vitaleada en el programa. Sí, muy interesante la nota con Juan, qué importante. Buena. ¿Es pariente o no lo tenés? No sé al menos, ¿viste? No, la Mira, verdad que no tengo idea. Tendría que chequear el árbol genealógico, no sé cómo es eso. Qué bueno. Bueno, a ver, vamos de vuelta. Estamos hablando con Cristian Vitale, autor de Encarnación Ezcurra, La Caudilla. Cristian es profesor de historia, periodista. Y a mí me llama la atención, lo primero que te voy a preguntar es por qué focalizaste en Encarnación Ezcurra. Yo dije hoy que era de un tipo de feminismo que otros feminismos quizá no cuentan como tal. Pero bueno, contame vos por qué es el centro de tu libro, Encarnación Ezcurra. Bueno, digamos, hay una respuesta más coyuntural, más puntual, que es que fue un tema consensuado con Hernán Brienza. Hernán dirige la colección Caudillo de la editorial Marea, ¿no? Entonces, sí. En una reunión que tuvimos, después de haber editado yo el primer libro, que es un ensayo que se llama San Martín Rosas Perón, me propuso, digamos, escribir algo para la serie de Caudillos. Se barajó la idea de escribir una mujer, digamos, del siglo XIX, dado que venían con una saga, digamos, de caudillos, con Dorrego, digamos, con López Jordán, caudillos hombres, digamos, ¿no? Y la verdad que no tardamos mucho en decidir que tenía que ser Encarnación Ezcurra, por una serie de razones, digamos, que después se cristalizan, digamos, en el trabajo, ¿no? En la investigación. Es una mujer, la verdad que central para entender por lo menos la primera parte del siglo XIX, digamos, la que corresponde a la Confederación Argentina, comandada por Juan Manuel de Rosas, como bien decías vos, el marido de Encarnación Ezcurra, y el papel central que tiene ella, casi como un Alba Perón de ese siglo, digamos, la construcción del poder político de Juan Manuel, ¿no? Sobre todo... Hay algo que me llama la atención, Cristian, disculpa, pero hay algo que me llamó la atención, sí. Y es que en sus exequias, digamos, los funerales, participan 25.000 personas, que era la mitad de la ciudad, más o menos. Sí, no, es impresionante, porque... digamos, cuando empiezo a buscar las fuentes directas, digamos, los diarios de la época, en fin, cuando uno desarrolla un laburo así de corte histórico, va a las fuentes directas y después empieza con las interpretaciones, las indirectas, ¿no? Cajes del oficio. Y bueno, me llamó la atención, digamos, que hablaba de multitudinarias exequias en la ciudad de Buenos Aires, a la cual habían asistido entre 25.000 y 30.000 personas. Claro, nominalmente nos parece que, bueno, no es una cantidad grande, pero cuando uno va a chequear la cantidad de habitantes que había en la ciudad de Buenos Aires, se da cuenta que más de la mitad había asistido a los funerales de Encarnación Ezcurra. Por lo tanto, estamos hablando, digamos, si la mitad de la población de la ciudad, y con las dificultades de transporte que había en esa época, asiste a los funerales, bueno, algo habrá tenido la mujer, ¿no? Digamos, que el pueblo esté ahí, presente, despidiéndola, bueno, no es un hecho como para pasar por alto. Y ahí hay una de las puntas como para empezar a indagar en la popularidad y en lo importante que fue ella para la política argentina de esos años, ¿no? A mí hay algo que me impactó mucho. Primero que no era una primera dama clásica, ¿no? Por lo menos la primera dama de la revista Caras no es. No creo que hubiera llegado a esas páginas. Lo que sí, la organización, el papel que tuvo en la organización de algo que ha tenido tan mala prensa, que es la mazorca.
¿no? Exacto. No, contame por qué tuvo tan mala prensa la Mazorca y qué papel tuvo Ezcurra en su organización. Sí. Bueno, la mala prensa de la Mazorca se explica fácil, digamos. La historia la hicieron los mitristas, que fue la historia oficial, digamos. Los primeros historiadores subvencionados por el Estado argentino corresponden a la línea que derrota precisamente al rosismo en Caseros, y bueno, escriben ellos la historia. Entonces, para justificar, digamos, que habían hecho el bien de la República, no sé si te suena esa palabra, por el bien de la República, tienen que atacar por un lado al rosismo y lo atacan por el lado de lo que ellos dicen la violencia política. En realidad es un poquito más complejo que eso, digamos, es mucho más complejo, digamos, que ese estereotipo de la temible Mazorca, la feroz Mazorca, ¿no? Que, digamos, se utiliza el sentido común para definir a una organización que, si uno se pone a leer en los estresijos, digamos, de la historia, se da cuenta que era una especie de grupo de choque rosista que precisamente organiza Encarnación Ezcurra, yendo a buscar militantes a las orillas, a los márgenes, ¿no? Las clases bajas, subalternas de la época, como una especie de respuesta a las permanentes, ¿cómo decirte?, conspiraciones que contra la Confederación Argentina, digamos, solían establecer los unitarios, los liberales, todos los sectores contrarios, digamos, a los intereses que yo identifico como nacionales y populares, que son los del rosismo. Y entonces, bueno, esta organización se genera como una especie de grupo de choque contra esas conspiraciones que eran tremendas, digamos. Si uno ve lo que hacían los unitarios, los liberales, cómo se aliaban con el imperio francés, cómo se aliaban con el imperio portugués en la época, cómo intentaban, digamos, entrar a la Confederación Argentina, a dominarla territorial y económicamente por la banda oriental. Digamos, hay un montón de hechos históricos, políticos, digamos, que explican esta situación, y la Mazorca es un emergente de eso, digamos, ¿no? Es una especie de grupo militante de choque que en un siglo tremendamente violento como el XIX encuentra su lógica, digamos, en el ojo por ojo, diente por diente, vamos a decirlo, ¿no? Claro, es un poco eso, es un poco más complejo de lo que hizo la historiografía oficial, digamos, que hábilmente se apoderó de esa palabra y la demonizó. Entonces, claro, bueno, es lo mismo que decirle tirano, ¿no? A Rosas, la tiranía, la primera tiranía, porque la segunda tiranía se la atribuyen a Perón, ¿no? Así que claro, la primera la tercera tiranía se la atribuyen a Néstor. Sí. Claro, bueno, sí, hay algo ahí que me sorprendió, Cristian, tiene que ver con el papel que ella adopta, porque en serio parece Evita, digo, no sé, tratando de organizar el 17 de octubre, digo, ella toma la iniciativa y recluta gente, le cuida las espaldas a Rosas cuando él se va a esta excursión que inicia, que no tiene nada que ver con la eliminación de los originarios, sino donde va a establecer algún tipo de vínculo con ellos, ¿no? De cooperación o algo así. Sí, la expedición de Rosas se inicia en 1833, después de su primer gobierno, digamos. Él fue gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1829 y 1832. Después se organiza una expedición al sur. En realidad, el principal motivo de la expedición de Rosas, que nuevamente la historiografía oficial volvió a confundir con la conquista del desierto de Roca, no tiene absolutamente nada que ver, es primero establecer alianzas con los sectores indígenas de la frontera, alianzas de tipo económico, comerciales, y después controlar el contrabando de ganado que se hacía desde el río Colorado hacia Chile. Que era un contrabando ilegal, digamos, que algunos sectores poderosos de frontera establecían sin, obviamente, pasar por Buenos Aires con Chile, ¿no? De manera así ilegal. Entonces, los dos motivos principales son esos. Digamos, hay algo muy importante que avala esta tesis que han sostenido historiadores del campo nacional y popular como el Pepe Rosa, digamos, como Fermín Chávez, que es la gran cercanía y la capacidad de establecer alianzas, digamos, que tenía Juan Manuel de Rosas con los indios de frontera. Digamos, no era necesariamente un conquistador por la violencia, sino que era
digamos, iba a establecer consensos, y solamente hay, por supuesto, escaramuzas con algunos sectores indígenas que respondían a sectores unitarios, porque los unitarios también tenían sus alianzas con los pueblos de frontera, pero en general, digamos, lo que se establece son relaciones tipo de consenso, de alianza, de trueque, de integración, digamos, a la Confederación Argentina. Él solía dar, de esto habla mucho el Pepe Rosa, digamos, en sus libros, él solía dar, y Manuel Gálvez también, discursos cada vez que llegaba a los territorios o a los pueblos de frontera con los indígenas, del valor que tenía, digamos, una nación libre, independiente, digamos, y la organización de esa nación, ¿no? Porque no todo fue la firma de una constitución. Primero que había que lograr el consenso entre las diferentes provincias y las diferentes sociedades que componían la embrionaria República Argentina. Y, digamos, esa es un poco la lógica de la expedición de Rosas al sur. Volviendo a tu pregunta inicial, precisamente le deja el espacio a Encarnación para que ella tome la posta política acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Qué bueno. Che, yo te quiero felicitar, porque pones eje y foco en un personaje quizá poco iluminado de la historia, por varias razones, ¿no? Entre ellas por ser mujer, fundamentalmente, pero sobre todo también era mujer rosista, y mazorquera, le agregaría yo, varias complicaciones. Escúchame, ¿por qué quizá no es tan reivindicada por los otros feminismos, o cuando los feminismos quieren hablar de alguna mujer del siglo XIX, mencionas a otras y no tanto a Ascurra? Es raro, sí, porque esto tiene que ver, digamos, con que el feminismo es una lucha, digamos, muy relacionada con la tradición liberal, si se quiere, ¿no? Con el progresismo, que por supuesto está bien, digamos, ¿no? Pero van a buscar los ejemplos a los sectores más, digamos, formados, más iluminados. Encarnación viene de otra tradición, viene de una tradición hispana, viene de una tradición, ¿cómo decirte?, de abolengo, pero no es, digamos, no construye desde la élite intelectual, digamos, ¿no? A mí lo que me llama la atención que muchas de las mujeres que se reivindican, no todas, no es el caso de Juana Zurduy, por supuesto, pero muchas de las mujeres que se reivindican, tanto del siglo XIX o del siglo XX, como digamos, pioneras del feminismo, no sé, Mariquita Sánchez en el siglo XIX, Lazo Campo en el siglo XX, son de una élite intelectual, digamos, no son de otros sectores, digamos, de la sociedad más vinculados con las tradiciones populares, profundas, nacionales. Entonces, me parece que una de las cuestiones es esa, y hay para reivindicarla del feminismo a Encarnación Ascurra, vaya si lo hay, porque ella se enfrentó a los mandatos sociales, fraguó un embarazo para irse a vivir con Juan Manuel de Rosas, porque ninguna de las dos familias querían que se casen, que contraigan matrimonio, protegió a su hermana María Josefa, que había tenido un hijo legítimo con Manuel Belgrano, crió hay un montón de lugares para entender o para abordar a Encarnación desde el feminismo. Pero bueno, está esta impronta, como te decía, de que digamos, tiene mucho peso esta cuestión del liberalismo progresista en algunas luchas, y estos personajes, viste que con Eva también hay ciertos problemas. Sí, no es que todo el mundo feminista reivindica a Eva Perón. No, claro. Hay demoles, hay sectores que no la reivindican. Bueno, hay que dar mucho. Cristian, te quiero agradecer muchísimo este contacto, y hicimos un programa dedicado a las memorias, y queríamos tener también presente la memoria de una mujer que en un siglo bien patriarcal, vamos a decirlo así, se destacó haciendo lo suyo, haciendo lo que había, y que quizá no es tan mencionada, no es tan reivindicada, o no es tan iluminada, ¿no? Porque de última tampoco es que tiene que ser reivindicada, es simplemente contada. El tema es que la historia liberal, viste cómo es, directamente te omite, o sea, te borran de la foto y a otra cosa, eso también ocurre. Así que bueno, gracias por esta charla, desde ya estamos recomendando Encarnación Ascurra, La Caudilla, editorial Marea. Estuvimos hablando con su autor, Cristian Vitale. Abrazo grande. Muchas gracias, Roberto, un abrazo a vos y a todo tu equipo de trabajo, muchas gracias. Abrazo grandote. Cristian Vitale, autor, les decía, de Encarnación Ascurra, La Caudilla, para revisitar
la historia y para sobre todas las cosas hacer homenaje a la investigación de un profesional y en este caso poner en valor a aquellas mujeres que en un siglo recontra patriarcal se destacaron, mujeres de armas tomar. Nos vamos ahora sí a una tanda, ya venimos.